Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, 7:11 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hablar de inmediato sobre un tema que ha generado revuelo respecto de un hecho que ocurriera el año pasado, cuando el policía, el cabo de la Policía Nacional, Santiago Olmedo, actuó en defensa de una menor de edad en la ciudad de Riobamba, actuó, disparó, murieron dos de los tres presuntos delincuentes y simplemente fue a proceso. Y ayer un tribunal integrado por los jueces Miguel Guambo, Johnny Vadillo y Washington Moreno le impusieron una pena atenuada de 3 años y 4 meses de cárcel. Esto genera una polémica respecto del uso progresivo de la fuerza. Precisamente queremos, antes de empezar con nuestros tres invitados de hoy, el doctor Pablo Encalada, penalista, el doctor Hugo Espín, abogado del policía Santiago Olmedo, y el general en servicio pasivo Pablo Rodríguez, respecto de este caso. Quiero ilustrar precisamente con lo que decía ayer el cabo Santiago Olmedo luego de escuchar el dictamen judicial. Es una frustración, la verdad. Es contradictorio que, por una parte, claro, la ciudadanía exige a la Policía Nacional seguridad, exige al Estado a través de la Policía Nacional seguridad, pero cuando actuamos, y no es el único caso, tenemos más de 900 servidores policiales que estamos siendo juzgados o o hemos pasado por este tipo de procesos penales judiciales en contra, por actuar, por tomar un procedimiento, por atrevernos a enfrentar a la delincuencia. Bueno, ese es el testimonio para el registro histórico. Podemos citar en casuística muchos hechos. Lo que sucediera en Ibarra por no actuar, recuerdan ustedes, por no actuar, un policía se le reclamó después, ¿por qué no actuó? Una persona asesinó a su pareja y el hecho quedó en esas condiciones. Otro caso, hace pocas horas falleció un policía atacado por la delincuencia. Es decir, aquí lo que abre es la discusión sobre el uso progresivo de la fuerza. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados y empezar con nuestros tres invitados, el general Pablo Rodríguez, el doctor Pablo Encalada y el doctor Hugo Espín. Quisiera empezar con el doctor Hugo Espín, precisamente abogado del cabo Santiago Olmedo. Resúmanos para hacer conciencia en el país respecto de la actuación del policía del cabo Santiago Olmedo en este caso. Muy buen día, doctor Espín. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Nosotros tenemos en este caso una situación bastante interesante desde el punto de vista jurídico, pues precisamente Santiago Olmedo se transportaba desde la ciudad de Naranjal hacia la ciudad de Quito una vez que había cumplido una misión investigativa dentro de la DINASER, a la unidad a la que pertenece, y se trasladaba justamente para dejar vehículo y armamento en la ciudad de Quito, cuando al pasar por el bypass de la ciudad de Riobamba pueden percatarse de que una persona está siendo agredida por otro ciudadano con un cuchillo, con un arma blanca. Ante la virulencia del ataque que fue evidenciado en las cámaras de seguridad, el jefe de la patrulla, el sargento Sarmiento, grita, le matan, le matan. Entonces el cabo Olmedo detiene la marcha del vehículo e inmediatamente intervienen. Ellos veían en un vehículo sin identificación policial, sin portar uniforme policial, y podían haber hecho lo que eventualmente siempre se ha criticado, que la policía no actúa o pasa de largo. ¿Sí? En realidad ellos lo hacen por plena convicción como miembros de la Policía Nacional e intervienen en ese momento sin tener mayor conocimiento del área o de las circunstancias del evento, pero intervienen de forma muy decidida. En este primer evento se neutraliza la agresión de la que era objeto este adolescente que estaba pretendiéndole sustraer el celular, pero que en realidad pasó de la sustracción de un celular ante la resistencia a un ataque contra la vida del adolescente. Y él así lo refirió en el testimonio ante el Tribunal Penal,
que él sintió que ese día iba a ser asesinado porque fue atacado en varias ocasiones con la hoja del cuchillo hacia el cuello y cara del adolescente y finalmente fue sometido y cayó al piso por la fuerza de su agresor. Y cuando estaba en el piso es cuando providencialmente ingresan los policías de esta escena y el agresor se abre paso entre la gente lanzando, bandeando el arma blanca y lanzando un ataque en contra del cabo Parra que se cruza en el andar del delincuente. El delincuente inicia una carrera, una evasión a pie y su cómplice en moto inmediatamente lo intercepta. Ellos podían haber abandonado, como lo han hecho cientos de casos donde los delincuentes abandonan el lugar, la escena. En este caso se da una persecución a pie, la moto se adelanta hasta 224 metros más adelante, de acuerdo a la pericia, donde le esperan al cabo Santiago Olmedo, ¿sí? Cuando ya le habían sacado una ventaja de casi 30 metros, como se pudo evidenciar en los videos, le esperan en la esquina, cuando ellos podían haberse ido del lugar. Entonces le esperan y esto evidencia que efectivamente Santiago Olmedo pasa en este momento de ser perseguidor a ser emboscado por 3 personas, como él lo refirió en el tribunal. Y dos personas que son las 2 que estaban en la moto y un tercer acompañante de este evento delictivo que apunta con un revólver a Santiago Olmedo. Le amenazan en ese momento, le gritan que se va a morir con palabras oeces y Santiago Olmedo, ante el ataque del que es objeto también por esta persona, como él refirió, hace uso de su arma de dotación. Inmediatamente de lo que ellos caen al piso, Santiago trata de asegurar el lugar, buscar al tercero que abandonó el sitio por un terreno baldío que tenía doble salida. En este sitio específicamente no habían cámaras de seguridad, es algo que nosotros relevamos en la defensa cuando se hizo. Las personas conocían dónde habían las cámaras, se dio el asalto en un área de mucha circulación, evidenciaron la virulencia del ataque y corrieron hacia un punto muerto donde no habían cámaras, donde le emboscaron a Santiago Olmedo y una vez que, como digo, se produce esta neutralización de la agresión, no de los agresores, porque en ningún caso se buscó causar daño a absolutamente a nadie, se convoca a otros miembros policiales para asegurar el sitio e igualmente a las ambulancias que dan atención en el sitio a las 2 personas en ese momento heridas. Nosotros hemos pedido en todo momento que Fiscalía sea absolutamente objetiva y a los jueces igualmente, porque para poder sentenciar, como lo establece el artículo 5.3 del COIP, tiene que haber certeza, tiene que haber el convencimiento de culpabilidad y para eso las pruebas, los elementos que fueron elevados de indicios a pruebas dentro de la audiencia y juzgamiento tienen que ser indubitados, tienen que estar totalmente estructurados y no estar contaminados de manera alguna. En este caso, todos y cada uno de los elementos que se presentó fueron objetados en su validez probatoria y esto es básicamente lo que se ha venido reclamando, objetividad. Y esas pruebas exhibidas que no estaban debidamente sustentadas como para que no hayan sido atendidas por la Administración de Justicia. Me voy a permitir hacer referencia a varias de ellas, ¿sí? La primera, se trató de una escena abierta, modificada y contaminada. Entonces, el levantamiento que hizo Inspección Ocular Técnica con la presencia de la fiscal en flagrancia ya tenía esta condición de escena abierta y contaminada. Por lo tanto, los indicios no tienen certeza de dónde fueron encontrados y se puede establecer una condición de certeza, valga la redundancia, de cómo se hicieron, cómo se estructuró la escena. Segundo, de los indicios que se recabaron del barrido electrónico, los 3 miembros policiales dieron positivo al hisopado de barrido electrónico. Por lo tanto, tenía que haberse hecho una comparación de todos los indicios encontrados en la escena versus las armas de dotación de los 3 miembros policiales que dieron positivo para el hisopado. Y esto por un simple hecho de que es obligación de la Fiscalía probar la carga de la responsabilidad. En un sistema democrático, todos los ciudadanos gozamos de la presunción de inocencia. El artículo 76.2 de la Constitución nos garantiza esto como el eje fundamental de todo elemento de cargo para poder desvirtuar la condición de una persona y es la obligación de Fiscalía romper esta presunción de inocencia con certeza probatoria. El segundo elemento en esto es que de los indicios que se recuperaron, no se realizó una pericia de todos los indicios, sino solamente de 2 de ellos, que no fueron expuestos igualmente dentro del tribunal, es decir, no se puede atribuir que todos los disparos son efectuados por Santiago Olmedo. Los proyectiles efectuaron del informe médico legal, los proyectiles no son por la espalda, como se había manifestado, son laterales.
de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás, hay una letalidad y por la proximidad de un cuerpo con el otro, al estar sentados en una moto, en el momento que se realizan algunos de esos disparos, la posibilidad de que el mismo proyectil haya realizado el cruce de los dos cuerpos, que era una obligación igualmente de fiscalía determinar con certeza técnica probatoria qué es lo que había sucedido. E igualmente se estableció como una prueba de cargo el testimonio de una experta que no tenía la calidad de perito, que no tenía tampoco la calidad de experta, que cuando fue cuestionada dentro de la audiencia por el principio de contradicción en el contrainterrogatorio, se le preguntó si conocía cuál es la ley que rige a la Policía Nacional, desconociendo cuál era esta ley. Se le preguntó si conocía las causas de exención de responsabilidad del Código Orgánico Integral Penal, siendo experta en el tema de uso progresivo de la fuerza, como se presentó ante el tribunal, y también manifestó que no conocía. Sin embargo, esto fue, en la lectura del día de ayer, fue también una de las pruebas de cargo que se establecieron o que fueron analizadas por el tribunal dentro de su resolución. Antes de dar... No sé si... Sí, sí, siga, doctor, por favor. Sí, solamente culmino indicando que Fiscalía no estableció ningún tipo de agravante en el accionar de Santiago Olmedo. Se estableció que se cumplieron todos los elementos del artículo 30.1 del Código Orgánico Integral Penal, que establece la exención de la responsabilidad en concordancia con el 30, es decir, no había forma de que Santiago Olmedo haya sido condenado si es que se hacía un análisis objetivo de todos los elementos que se presentaron dentro de la audiencia de juicio. Antes de dar la palabra a nuestros dos invitados también, doctor Espín, ¿quiénes fueron estos dos ciudadanos que cayeron, que fallecieran luego de estos hechos? ¿Tenían antecedentes penales? ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Cuál es la hoja de vida de ellos? Uno de ellos tenía antecedentes penales, el otro es del hijastro, tenían una relación de afinidad en relación a que el uno era el padrastro, digamos así, la pareja sentimental de la conviviente del agresor, del que justamente aparece en pantalla en este momento, el señor Kunduri. Esta persona es la que ataca con el cuchillo al menor de edad y la otra persona es la que lo esperaba con la moto en el sitio. Sus familiares dentro de la audiencia reconocieron que ellos estaban cometiendo delitos, que ellos por circunstancias diversas cometían delitos en el lugar. Lo reconocieron dentro del mismo proceso de juzgamiento. Pero claro, en materia penal esto no es un antecedente no es un indicio de responsabilidad, sino que cada evento tiene que ser juzgado en función de los actos que en ese momento se ejecutaron. Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Pablo Encalada, él fue también fiscal, es abogado penalista en libre ejercicio académico. ¿Cómo ve este caso? Este caso que ha terminado en esta instancia con la sentencia condenatoria contra el cabo Santiago Olmedo de 3 años, 4 meses. Doctor Encalada, muy buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, buenos días a los contertulios, doctor Espín, buen día a toda la ciudadanía. Yo veo con preocupación todo lo que se ha dado alrededor de este caso, porque me parece que ha habido muy poca prudencia por parte de las autoridades públicas y por parte también de muchos comunicadores que se han pronunciado sobre un tema tan sensible de una manera, creo que un poco apresurada, porque no contamos con los elementos para emitir una opinión al respecto. Yo no puedo opinar sobre el caso concreto, el doctor Espín conoce el caso, digamos, solo él en este panel, o el fiscal que estuvo en la audiencia puede comentar en detalle del caso, pero yo sí puedo comentarle del derecho que se aplica a estas circunstancias. Yo le puedo decir con absoluta suficiencia y convicción que la ley y el derecho tienen todas las respuestas para estas preguntas o para estos hechos que se puedan plantear en circunstancias en las que un policía actúa. Sobre ello, entonces, le digo, un policía está habilitado por la ley para matar a otra persona cuando se comete un delito. Sí, usted empezó, licenciado Rivadeneira, comentando el caso de estos policías que no actuaron en el caso de Ibarra. ¿Se acuerda usted cuando la tenían a una mujer amenazada con un cuchillo y la policía no actuó? En ese caso de haber actuado, habría existido una legítima defensa de terceros. El tema es que si bien la policía está habilitada para actuar, la policía tiene límites y el doctor Espín lo sabe bien. Por eso yo no me referiré al caso puntual, porque no lo conozco, pero sí le voy a decir en qué circunstancias sí habría responsabilidad penal del policía. Vamos, la primera. Si supongamos un hecho, supongamos que una persona, un delincuente, está robando, viene la policía, pongamos el caso Fideca.
y llegan a robar en la Fibeca en el año 2001-2002, llegan policías, los detienen, los someten, los ponen contra el piso y contra el piso los ejecutan. ¿Eso puede hacer la policía? No puede hacer. Eso dice la justicia, no es que lo digo yo, hay sentencias ya ejecutoriadas sobre ese tema, y en este caso tenemos un delito de ejecución extrajudicial. ¿Cuál es ese delito? El delito de ejecución extrajudicial es uno de los más graves delitos que existe en la humanidad, tanto así que pertenece a un catálogo reducido de delitos que está previsto que se juzgan en la Corte Penal Internacional por el Estatuto de Roma. Lo que le quiero decir a la ciudadanía es que los delitos cometidos de esta naturaleza por parte de las fuerzas del orden son crímenes mucho más graves que los que intentan proteger. Ese es un caso. Le voy a poner otro caso. Supongamos el hecho, ¿no es cierto?, de que estos días, me parece que en Guayaquil, al parecer, estaban en un restaurante, un ladrón empieza a robar, empieza a disparar y el policía dispara también. En ese caso, legítima defensa, no puede haber responsabilidad penal. Pero supongamos que en ese mismo restaurante había un ladrón con un cuchillo. El ladrón saca el cuchillo para amenazar que va a robar y el policía le dispara y lo mata. ¿Qué hay ahí? Extralimitación de sus funciones. Entonces, a la ciudadanía, no podemos emitir comentarios o conclusiones sin conocer los hechos, porque en este mismo caso estamos frente a un héroe, que puede ser el policía, o podemos estar frente a uno de los peores criminales en función de las graves violaciones a los derechos Doctor humanos. Encalada, así que por eso mejor hay que tener cautela. Claro, explíquenos de lo que usted ha dicho. ¿Cuál es la diferencia entre el caso de Ibarra, cuando finalmente termina acuchillada la mujer, y aquí el chico, que como ha dicho el doctor Espín, testimonia en el proceso y dice, sí, mi vida estaba en peligro, estaba con cuchillo, me podía haber matado? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el uno y otro caso? Facilita. A ver. Es facilita. La respuesta facilita, porque el video lo dice. En el primer caso de Ibarra, el tipo la tenía la mujer con el cuchillo en el cuello, ¿no es cierto? La tenía ahí y finalmente se lo termina clavando y la termina matando. En el video que vemos, solo yo me voy a referir a ese hecho, porque después pasan otros hechos que yo no los conozco. Pero el video del hecho, lo estamos viendo en este momento. El chico lo amenaza, lo detienen y se va corriendo, ¿no es cierto? Entonces ya en ese momento ya no había peligro para la vida de esa persona. Y ve que son circunstancias absolutamente diferentes. En el uno hay peligro para la vida, en el caso de la mujer en Ibarra, en el otro ya no existió peligro para la vida. El doctor Espín nos dice, a la vuelta estos señores amenazaron con una pistola. Si es que eso es así, si es que lo emboscan al policía y le ponen una pistola, obviamente el policía tenía que disparar y en ese caso estaríamos frente a una legítima defensa. Pero por eso le digo, yo esos hechos no conozco, no conozco, pero de acuerdo a las circunstancias, créame, licenciado, y les digo a los colegas, planteen cualquier posibilidad y el derecho tiene una respuesta. Aquí lo que pueden haber son errores humanos, ¿sí? Pueden haber errores de fiscales, de jueces, puede haber, pero lo que no hay en este caso son deficiencias legales y menos constitucionales. Sí, precisamente, doctor Encalada, le iba a preguntar lo que usted se adelantó y nos ha precisado al citar yo el caso de Ibarra y de Riobamba, si es que inicia el ataque con un arma blanca y luego, como dice y consta en el proceso según el abogado defensor del cabo Olmedo, si luego desafían a los policías, se paran en la moto, sacan un arma, un revólver e intentan dispararlo, allí no hay legítima defensa cuando ya se ve el policía atacado con arma, no un arma blanca, sino con una pistola. Seguro que sí, seguro que sí. Sin embargo, eso ayer no se lo conocía, ¿no? Ayer en las redes sociales, en los medios de comunicación, ese hecho, primera vez que lo escucho por parte del doctor Espín. Si es que eso fue acreditado en juicio, pues ciertamente que el policía debió haber actuado y hay una legítima defensa, por supuesto. Y yo supongo que eso es parte de la discusión jurídica. Por eso yo no puedo emitir conclusiones, pero en el supuesto de que lo emboscaron y lo apuntaron con una policía, el policía necesariamente tenía que reaccionar porque ya no estaba en peligro la vida de la persona asaltada, sino estaba en peligro su propia vida y él tiene todo el derecho para defenderse y matar de ser necesario. Bien, antes de darle la palabra al general Pablo Rodríguez, quisiera que nos precise, doctor Hugo Espín, todo esto está aprobado cuando le desafían, le amenazan a los policías
desde la motocicleta con arma, con un revólver, con una pistola, doctor Espín? Dentro de la teoría que se presentó a análisis de fiscalía, justamente había un tercero. 2 personas fueron abatidas, había un tercero que empuñó un arma en contra de Santiago Olmedo y esto se manifestó y se lo ha sustentado durante la audiencia de juzgamiento. Solo quiero hacer una precisión muy puntual y muy rápida. En el caso de Ibarra, que también yo actué en eso como defensor de los miembros de la policía, no es que los policías no actuaron, por eso ellos fueron juzgados y fueron ratificados en su estado de inocencia. Los policías actuaron en presencia de un fiscal que estuvo presente los 90 minutos que duró el evento. ¿Sí? Y en esos 90 minutos no se permitió la intervención de la policía porque precisamente se decía que se trataba de un tema de violencia intrafamiliar y que no meritaba el uso de armas de fuego porque había un arma cortopunzante, un cuchillo, que era lo que ponía en riesgo la vida de esta persona. Doctor Espín, perdóneme que le interrumpa. ¿Tenían que actuar o no tenían que actuar? Actuaron. Dígame usted. Actuaron. No, debían haber disparado, evitado que la maten a esa mujer. Dígame usted. Sí. ¿Debían o no debían actuar? Actuaron. La verbalización. No actuaron, pues por eso la mataron, pues finalmente. No. De hecho, hay un tema, una discusión que es diferente en relación a la atención médica. Y el tema es que apenas hubo una agresión, todos los policías se fueron en contra inclusive de la disposición del fiscal de no intervenir, porque se realizó una verbalización y usted conoce que uno de los procedimientos de la progresión de la legítima defensa es el procedimiento de verbalización y no se puede hacer uso de armas de fuego a menos de que la amenaza sea mortal. Y el tema de cuchillo versus pistola no es verdad, no existe equivalencia de armas. Hay una doctrina que se llama la doctrina Truller que demuestra que efectivamente un policía a menos de 6 metros es imposible que pueda reaccionar cuando tiene un arma enfundada ante un ataque a menos de 6 metros. Después de 2.800 intentos, y así nace la doctrina Truller, de que se pueda defender, no pudieron en ninguno de los casos diferentes miembros policiales con diferentes capacidades de capacitación defenderse de esto. Por eso existe la ley de los 21 pies en Estados Unidos y en Europa. Es decir, no puede haber, y la ley no establece, la ley establece la racionalidad del medio empleado, no la equivalencia del medio. Porque no es un duelo. El policía no sale a un duelo, sale a defender a la ciudadanía. En ningún caso los policías salen a matar. Pero nadie ha dicho eso. Salen a defender. Nadie ha dicho que tiene que haber igualdad de armas. ¿Quién ha dicho que tiene que haber igualdad de armas? Tiene que haber racionalidad y proporcionalidad de los medios empleados. Nadie ha dicho lo contrario. Bueno, doctor Encalada, cuando usted nos explicaba que sacó el arma blanca, en este asalto en Riobamba era una condición, y cuando saca el revólver el presunto delincuente es otra condición. En el caso de Ibarra fue al revés, había cuchillo y no se actuó con el arma, doctor Encalada. Si usted me da la oportunidad, lo explico. ¿Puedo hacerlo? A ver, por favor. Gracias. En el primer caso, en el caso de Ibarra, que el doctor Espín dice que sí actuaron, evidentemente si es que actuaron, no actuaron de una manera eficiente. Si es que hubo un fiscal que les dijo que no actúen, ese fiscal entonces fue el que incurrió en un error. Había la necesidad inminente de defenderle a esta mujer. Y la necesidad no tiene nada que ver con el arma, con la pistola, con lo que sea, sino que la policía tenía que evitar que la maten a esa mujer. Y en la cara de los policías la mataron. Eso quiere decir que no actuaron de una manera eficiente. Luego, vamos a Riobamba. El hecho que se ve en el video. De ninguna manera quiere decir que la policía tiene que sacar un cuchillo para estar en igualdad de armas. Hay que estar locos para decir una cosa de eso. No. Lo que yo dije es que cuando sale el video, lo amenazan a la víctima, ¿no es cierto?, cuando le roban, pero ya se libera, miren ustedes, ¿no es cierto? Ya el chico no le pasó nada. Por eso el cuchillo deja de tener importancia en este momento, porque ya no estaba en riesgo la vida de ese muchacho, porque ya se liberó. Pero a la vuelta, dice, a la vuelta lo amenazan con una pistola, le sacan una pistola. Eso dice el doctor Espín. Si eso es verdad, entonces el policía hizo bien en disparar. No porque haya igualdad de armas, eso no tiene ningún sentido, no estamos analizando eso. Lo que uno tiene que analizar es cuál es la necesidad racional de la defensa y los medios proporcionales para hacerlo. Le pongo un último ejemplo. Si un niño está caminando por la calle, un niño de 6 años viene con un palo y me dice, te voy a robar, y yo lo disparo, ¿qué necesidad racional de la defensa hay ahí? ¿Qué proporcionalidad de los medios empleados? Eso va a depender siempre de cada una de las circunstancias. Si un asaltante viene en la noche y me coge con un cuchillo y yo tengo una pistola y le disparo, esa es la necesidad racional de la defensa.
Bien, por cierto, con el palo, con lo que usted explica, no lo van a matar con el cuchillo, sí lo pueden matar, ¿Un niño? doctor. ¿Un niño lo puede matar un niño de 6 años puede matarlo con un cuchillo? No. Una persona, cualquiera, con cuchillo, comparando las armas, quiero decir, comparando. Y quisiera, para darle la palabra al general Pablo Rodríguez, con los ejemplos que se han puesto, es decir, en Riobamba, si estaba un fiscal, como dice el doctor Encalada, el caso de Ibarra, el fiscal pudo haberse equivocado, igual, con un fiscal, si veía todas estas escenas, seguramente el fiscal también fallaba en esas condiciones. Bueno, desde la visión institucional, hasta hace poco ha sido un general de la República, de la Policía Nacional, general Pablo Rodríguez, ¿cómo ve estos hechos que de alguna manera, más allá de la casuística, profundizar en el hecho, pone al policía contra la pared? Si actúa, puede recibir una sentencia en estas condiciones, analizando, por cierto, como se ha dicho, la casuística, el caso concreto, pero si no actúa, simplemente como pasó horas atrás, lo mataron a otro policía. Buen día, general Rodríguez. Buenos días, señor Rivadeneira. Buenos días, estimado doctor Spin, Pablo Encalada. Yo quiero primero felicitarles a ustedes por abordar este tema desde la óptica jurídica, en la cual yo no me voy a meter porque, lógicamente, ustedes son expertos en esto. Pero sí quiero puntualizar que para el proceso del compañero Olmedo, a David, que lo conozco, Santiago, perdón, que lo conozco, porque trabajó conmigo. Él trabajó en la Dirección General de Planificación, un excelente policía, un excelente ser humano, un policía con vocación. Y él me dijo, yo ya no quiero estar en esta dirección, yo necesito proyectar mi vida a una vida operativa. Y es así que él solicitó el cambio de esa unidad y se fue, y desde ahí le perdí el rastro como tal. Pero realmente es una persona que tiene mucha vocación de servicio a la sociedad. Por invitarme, porque aquí hay que tomar en consideración tres momentos que tiene la preparación policial: el antes, el durante y el después de la preparación policial. En el antes nosotros somos muy conscientes de que hay que tener una trazabilidad en el respeto a los derechos humanos y por consiguiente en una forma mesurada, pero al mismo tiempo continua. Nosotros tenemos un sistema de capacitación en donde al policía le enseñamos todas las normas relacionadas al uso progresivo de la fuerza, el código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los principios básicos sobre el empleo de las fuerzas y las armas de fuego, las directrices de aplicación de los principios básicos sobre el empleo de las fuerzas y armas de fuego, el reglamento que nosotros tenemos, porque tenemos un reglamento para justamente el uso de armas no letales, de armas letales, todo un andamiaje de acciones. Pero yo también quiero regresar al tema de Ibarra, y no solamente es el tema de la chica Diana que falleció, sino también es el tema del cabo David Velastegui, que también usó el arma de fuego y victimó a un ciudadano que lo querían agredir con un tubo. El tema del arma, una persona puede causar daño porque hay que tomar en consideración varios aspectos, ¿no? La CIDH ya ha hecho varios pronunciamientos al respecto sobre temas, específicamente los principios de necesidad y proporcionalidad. Y justamente en el tema de la proporcionalidad habla sobre la inminente acción de peligro que puede tener una persona, el servidor policial o un tercero en este caso. Y claro, esa insistencia de peligro o daño o amenaza que puede hacer, lo puede hacer con un ladrillo, lo puede hacer con un palo, lo puede hacer con un cuchillo o lo puede hacer con una pistola. Una arma de mayor proporción o de menor proporción tiene la misma letalidad dependiendo las circunstancias que se presenten. Pero aquí viene un tema. Tomando en consideración esos dos casos, conformé yo una comisión legislativa policial
que aprobó y logramos hacer aprobar en el año 2020, específicamente el 21 de julio del 2020, unas reformas que no existían, porque nosotros teníamos una camisa de fuerza bastante complicada. En primer lugar, si uno acciona una actividad de respuesta en defensa de uno o de un tercero, o del bien jurídico protegido, el policía que estaba involucrado en ese aspecto se iba preso. Entonces logramos generar acciones específicamente para cambiar estas figuras relacionadas para que el policía se defienda en libertad. Una de las primeras cosas que se lograron. Luego se lograron reformas, temas de cuándo es un acto de servicio y cuándo no es un acto de servicio. Porque también hay una contradicción cuando vemos el compañero Olmedo, ¿estaba en acto de servicio? Sí. ¿Por qué? Si no cumplía eso, porque él estaba trasladándose, pues, regresando a su base. Él podía taparse los ojos y los oídos y dejar que pasen las cosas. Y en cambio ahí incumplía el artículo 291 del COIP, la ilusión a responsabilidades de actos de servicio. También hubiese sido sancionado entonces. Qué difícil que es ser policía en estas condiciones. Si actúas tienes una complicación y si no actúas también tienes una complicación judicial y jurídica. Es bastante complicado y por eso es que nuestro personal policial tiene que estar en una permanente capacitación. Pero claro, ahí introducimos también temas relacionados sobre cómo generar el uso progresivo de la fuerza y especificamos conceptos de necesidad, legalidad, proporcionalidad, precaución, rendición de cuentas, y también generamos un concepto que hay que tomar en consideración. Cuando el policía ejerce estas acciones, cuando protege el bien jurídico protegido, que es la vida. En este sentido, uno debe tomar en consideración que estos niveles de uso de la fuerza no necesariamente tienen que cumplirse como dice la norma. Es decir, los niveles hay la presencia policial, la visualización, la verbalización, el control físico, las técnicas defensivas no letales y las fuerzas potencialmente letal. Pero no necesariamente tienen que cumplirse en ese orden, porque es distinto hablar en caliente de una condición que se presenta en un momento en el cual el cerebro de un policía tiene que reaccionar en segundos, a estar sentado en un escritorio, como estamos en este momento todos nosotros, analizando una acción que ya pasó, que es en frío. La acción en caliente es muy distinta. Realmente uno no podría, como dijo el doctor Pablo Encalada, ponerse en esa posición, porque es distinta las acciones que se presentan en ese momento. Y vuelvo a repetir, con una piedra dado adecuadamente en una parte del cerebro, una persona de la misma edad, proporción, puede eliminarle a una persona. No necesariamente tiene que tener un arma mucho más sofisticada. Y para eso, lógicamente, tenemos que generar estas acciones. Yo pienso que lo importante es que se logró en ese tiempo. Cuando se aprobaron las reformas en el 21 de junio del 2020, se logró tener un paso importante para garantizar al policía en su accionar. Pero esta sentencia, en estas condiciones y en esta forma que fue presentada específicamente por el doctor Wespin en el proceso judicial, realmente llama la atención. Realmente hace pensar a los otros policías en qué hacemos. Si actuamos y actuamos a lo mejor de una manera, los hemos enseñado. Igual la justicia puede juzgar en
Departamento de Defensa Institucional, pero que realmente hay que apoyarlo mucho más. Imagínense, el policía tuvo que contratar los servicios del doctor Espín. A él está costando de su bolsillo todas estas actividades. El policía en este momento debe estar en una condición económica complicada. ¿Por qué? Por defender a la sociedad. Y ese mensaje es el que hay que tener cuidado. Ese mensaje hay que tener cuidado porque otros policías, antes de actuar, van a pensar y van a decir, ¿para qué me arriesgo si el Estado no me protege? ¿Para qué me arriesgo si el Estado no me da garantías para poder generar una acción de trabajo adecuada? Es necesario tomar en consideración, sí, también que tenemos que mejorar. Hemos hecho una adquisición de 5.000 pistolas Taser, pistolas de conducción eléctrica. Es necesario generar más inversión en estos medios no letales que no los proporciona en mayor cantidad la policía, sino en determinados lugares. Y es lógico que el Estado regrese a ver tanto la situación de equipamiento para poder cumplir adecuadamente todos estos niveles de uso progresivo de la fuerza. Porque de la manera como sucedió este evento con Santiago Olmedo, pues simplemente él actuó con lo que tiene, con lo que le proporciona el Estado y con el conocimiento que él supo reaccionar en su debida forma. Otro aspecto importante que ustedes tomaron en cuenta es cierto. Lamentablemente hubo el fallecimiento del sargento Freddy Daniel Las Vélez en Guayaquil, que es de igual manera, es un compañero policía que estuvo en la custodia de un señor juez. Y él estaba en su trayecto a su casa, puede haberse detenido en algún lugar, y ahí actúa, defiende, utiliza el arma de fuego, el delincuente repele el ataque con arma de fuego, lo mata, en este momento está asesinado. Están fallecidos tanto el señor sargento Daniel Vélez como el delincuente. ¿Y la familia de ese sargento en qué queda? ¿Qué protección tiene la familia de ese sargento en la actualidad? No es lógico generar estas acciones, pero sí es importante que de este conversatorio salga, porque necesitamos indudablemente reformar inclusive la Constitución. Bien lo dijo el doctor Espín, y en realidad hay que tener un símil internacional. Vaya a hacer esto en otros países, en Canadá, en Europa, en Estados Unidos. Uno no puede ni siquiera tener una insinuación como policía, ni hacer un gesto. Aquí el tema de cada día vemos en redes sociales que al policía le ofenden, al vigilante de tránsito, a cualquier autoridad que quiere hacer cumplir la ley, la sociedad le ofende. Y no hay una ley que les proteja. Si bien es cierto, podemos tener algunos artículos que tratan de componer esto, pero no tiene la misma fuerza como claro, podría ser. General Rodríguez, estos hechos, esta casuística, pudiera determinar que los policías, al ver finalmente esta sentencia, una autolimitación en su actuación frente a hechos delincuenciales o asaltos en las calles del país? Yo pienso que el policía es profesional en su mayoría, y los policías profesionales van a meditar específicamente que deben cumplir con su trabajo. Ellos deben cumplir. Eso va a sobrepasar en sus actividades cotidianas y de familia, porque somos policías de honor, pero indudablemente estos mensajes que da la justicia, estos mensajes sí llaman a meditar a las personas, sí llaman a meditar a las personas. Y claro, habrán personas que digan, habrán policías que digan, bueno, ¿para qué me meto en esto? A la final voy a terminar enjuiciado, voy a tener que contratar abogados, voy a tener que gastar dinero, voy a tener que hacer tantas cosas, si el Estado no me protege de esa manera. Entonces, es un deber del Estado que
debe proteger a nuestros policías, a nuestros servidores policiales, para que ellos puedan cumplir adecuadamente, lógicamente, respetando derechos humanos y todas las cosas. Yo nunca he participado ni voy a participar de que una persona tenga que sobrepasar sus funciones de policía. Pero en este caso específico, analizando, viendo el tema en el proceso judicial, yo considero que los policías van a tener un mensaje. Y ese mensaje no es nada bueno, compañeros. Ese mensaje no es nada bueno para la sociedad. Tenemos que trabajar internamente para recuperar esa confianza en la justicia, para recuperar la confianza en el Estado, que tiene que dar las garantías para que nuestros policías puedan hacer adecuadamente su trabajo en las calles. Volvemos con el doctor Hugo Espín, abogado defensor del cabo Santiago Olmedo. Antes quisiera ilustrar de lo que sucediera, hechos públicos. El presidente Guillermo Lasso puso un Twitter ayer, uno de tantos, que decía: al cabo Santiago Olmedo, a su familia y a la policía del Ecuador, por el momento se esperará el fin del proceso en las instancias correspondientes del sistema judicial para proceder a buscar vías que garanticen la libertad de este servidor policial. Los respaldamos con hechos. Y la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, puso un Twitter: es insólito que un servidor de la Policía de Ecuador que utiliza su arma para salvar la vida de un ciudadano sea condenado. Santiago Olmedo cumplió con su deber. Apoyaremos al cabo Santiago hasta que recupere su libertad. ¿Qué van a hacer luego de esta sentencia de este tribunal en Riobamba? ¿Qué acciones legales vienen, doctor Hugo Espín? Bueno, primero puntualizo dos temas. El primero, esta defensa que yo estoy llevando adelante con Santiago Olmedo, lo estoy haciendo a título gratuito y lo estamos haciendo de manera conjunta con lo que es defensa institucional. De hecho, en la audiencia de juzgamiento participamos de manera igualitaria, defensa institucional y quienes hablan. En relación a lo que está preparando la defensa, como es lógico, estamos esperando recibir la sentencia escrita para saber cuál es la motivación exacta que tuvo el tribunal, qué pruebas fueron las que analizaron, si se tomaron en cuenta las objeciones, porque existe siempre el principio de contradicción, que la valoración probatoria tiene que ser completa, porque efectivamente, como bien decía el doctor Encalada, hay que conocer todos los eventos que se dieron dentro de la audiencia de juzgamiento y de todas las objeciones que se presentaron para que el tribunal pueda tener una convicción que les lleve a establecer certeza sobre la responsabilidad antes de emitir una sentencia condenatoria, cualquiera que ésta sea. Entonces, lo que nosotros queremos conocer es esos términos exactos de la redacción de la sentencia cuando se nos la notifique, e inmediatamente presentaremos el recurso de apelación para ir ante la Corte Provincial a hacer valer los derechos de Santiago Olmedo. Que por cierto, vendrán los recursos que existen, primero ampliación y aclaración, una vez que reciban el dictamen, la sentencia y el fallo, doctor Espín. La aclaración y ampliación son recursos horizontales básicamente para establecer en casos de oscuridad o cuando no se han resuelto todos los puntos controvertidos de un elemento, de un proceso judicial. En este caso habría que analizar cuál es el alcance mismo de la sentencia y si cabe o es necesario que se pida aclaración o ampliación, y si no, directamente iremos a la apelación. Es decir, primero queremos analizar con todo el detalle y el detenimiento que obliga este proceso y todos los procesos judiciales antes de interponer el recurso vertical. Y antes de conocer el contenido específico en el fallo, ¿qué lecciones dejan, doctor Espín, usted en su trayectoria de defensa, en estos casos de los policías? ¿Qué lecciones dejan desde la visión de la justicia y la visión de la actuación de un miembro del Estado en defensa de la sociedad? La primera es la preocupación de la falta de objetividad que puede haber en una formulación de cargos. La formulación de cargos es cuando Fiscalía ha llegado a tener ciertos elementos que le pueden motivar como para poder estructurar un caso en contra de una persona en particular. Y para eso se tiene que tener todos los elementos. No necesariamente se debe formular cargos en flagrancia, y así ha sucedido en algunos casos donde la Fiscalía ha abierto la etapa de investigación para recabar todos los indicios y tener la objetividad que dice la ley.
La Constitución dice que la Fiscalía es la titular de la investigación preprocesal y procesal penal, y por ello tiene que tener la misma posibilidad para formular cargos como para desistir de hacerlo, teniendo todos los elementos objetivos de análisis para estos elementos. Y claro, en lo que nosotros hemos visto de manera concordante en el tema Olmedo con el tema Parra, es que se ha formulado cargos sin tener todavía todas las pericias o los resultados de las pericias que podrían haber sido elementos cruciales para hacer esta formulación, y que de esta manera se conculca el tiempo en el que se podría haber hecho una investigación, porque vamos directamente a un tiempo de 30 días, cuando una indagación previa con mayor tiempo podría haber dado claras luces y elementos para que la Fiscalía actúe de forma objetiva. Finalmente, no es obligación llegar siempre a una sentencia condenatoria, o llegar a una sentencia condenatoria con todos los elementos, como bien decía el doctor Encalada, cuando uno tiene todos los elementos, si hay una extralimitación, si es que existe una legítima defensa, que son dos cosas totalmente diferentes, son dos tipos penales diferentes. Cuando existe una extralimitación, cuando existe exceso de legítima defensa, cuando existe el delito de omisión, cuando tenía la obligación de hacerlo y no se lo hizo, efectivamente se tiene que tener todos los elementos para que se pueda presentar esto ante la autoridad judicial, que es la que decide finalmente. Nosotros creemos que la experiencia que nos ha dejado este caso y otros casos más, es justamente que en muchos de los términos lo que se busca es una sentencia condenatoria y se pierde esta objetividad. Se trata de llevar los procesos de flagrancia contra reloj y contra un poco por la presión social de lo que puede venir después, y no con la objetividad que se requiere por parte de los operadores de justicia, que es lo que hoy estamos reclamando. ¿Cree usted, doctor Espín, que falta claridad en la ley para esclarecer debida y puntualmente el uso progresivo de la fuerza? Yo no creo eso. Yo concuerdo también en esto, que existe norma expresa en el Código Orgánico Integral Penal, y las normas que son de lo que llamaban soft law o normas suaves, que también son normas internacionales que complementan, como el Código de Conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de la que el Ecuador es suscriptor igualmente, y que es parte de la capacitación del PIC, el programa de capacitación continua de la Policía Nacional. Es decir, existe normativa suficiente. Eventualmente se podrían hacer reformas dentro de lo que es el Código Orgánico Integral Penal, que serían aclaratorias, pero en realidad yo creo que existe normativa para cualquiera de los eventos que se produzcan. Estoy de acuerdo en esto. Lo que se tiene que cumplir también es que los operadores de justicia cumplan con el precepto constitucional de especialización, porque es muy difícil que cuando usted debe, y esto lo digo con experiencia casuística, cuando usted hace referencia a un operativo táctico policial, a una relación de una operación policial, que no son lo mismo. Lo que son operaciones tácticas, lo que es doctrina policial, usted ve que los fiscales no conocen o se quedan limitados a lo que se les dice, que viene desde afuera, de lo que realmente es el conocimiento de las operaciones, de las acciones policiales, de los procedimientos policiales, procedimientos operativos normales, que son totalmente diferentes. Casos extraordinarios, por ejemplo, y con esto cierro el tema. Cuando usted neutraliza a una persona con un arma de fuego, usted neutraliza la agresión, porque dice actual agresión ilegítima, falta de provocación de quien se defiende y utilización racional del medio empleado. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, una amenaza con explosivos, una granada, yo no sé si eso va a explotar o no. Yo lo que hago es la neutralización del agresor, y eso lo dice la doctrina internacional. Porque yo no puedo esperar a que detone y mueran todas las personas para decir fue una operación tardía. Pero ¿qué pasa si es que esa granada no tenía espoleta o no tenía la capacidad para detonar? O si los artefactos falsos que se han dado en muchísimos eventos alrededor del mundo, de falsos explosivos que se conoce como suicidio policial, porque generan que el policía dispare y finalmente se verifica que no era un arma verdadera, que no era un explosivo verdadero, y sin embargo genera todos los elementos para que se genere una duda razonable para utilizar el arma de fuego. Entonces son elementos que tienen una complejidad en relación a la casuística, en relación a las operaciones, que implica conocimiento específico de jueces y de fiscales, y la ley así lo dice. Los policías serán juzgados por jueces y fiscales especializados, y los tribunales penales que tenemos, las salas especializadas, dicen salas especializadas en materia penal, civil, policial y militar. Yo pregunto, ¿qué tanta especialización se da? En la policía hay capacitación, en jueces y fiscales hay la misma capacitación.
Lo que vimos en Riobamba es que había muchísimas falencias sobre el conocimiento de las operaciones policiales, de las condiciones de operación, del problema que también se dio en un tema balístico, del tipo de ojivas, de condiciones que son propias del uso de armas de fuego. Entonces, como digo, hay mucho responsabilidad como operadores de justicia, como Policía Nacional y como abogados también, porque también los abogados tenemos que prepararnos para defender este tipo de casos que tienen un alto grado de complejidad. Doctor Pablo Encalada, ¿qué lecciones deja este caso? ¿Amerita hacer reformas legales, establecer más claramente el uso progresivo de la fuerza? ¿Qué cree que debiera hacerse? Sí que coincidimos con el doctor Spin. No hace falta reformas legales, menos reformas constitucionales. La normativa en ese sentido está totalmente adecuada. Lo que pueden existir son errores de los administradores de justicia. Pero aún así, a mí lo que más preocupado me deja esto es la falta de prudencia de todos en realidad. Porque yo entiendo a la ciudadanía que estamos, ¿no es cierto?, en una situación de vulnerabilidad respecto de la seguridad, que nos hace que reaccionemos de una manera virulenta sobre cualquier situación. Entonces yo entiendo a la ciudadanía que en este momento reacciona y se identifica de una manera inmediata con el policía procesado. Pero creo que los medios de comunicación y las autoridades públicas no pueden hacer lo mismo. Me parece que tienen que actuar con más prudencia, porque cuando un policía tiene un arma, este policía se puede convertir en un héroe o en un criminal de la peor ralea. ¿Por qué? Porque depende de cada circunstancia. La historia de la humanidad nos ha dicho que la policía, Chile, Argentina, la Alemania nazi, cuando no tiene control ha terminado cometiendo masacres o genocidios. Así lo dice la historia de la humanidad. Entonces, por eso al poder hay que controlarlo. Este caso, yo no sé, no me voy a pronunciar. Si es que es como el doctor Spin dice que lo interceptaron y lo amenazaron con una pistola, ok, es legítima defensa. Si es que fue por la espalda, como dice la fiscalía, entonces es extralimitación de sus funciones. Eso ya dependerá de cada caso. Yo me quiero quedar con un par de cosas. El doctor Spin habló de la defensa policial. Eso, por ejemplo, es algo por lo cual debe luchar la Policía Nacional. Que les faciliten las defensas de profesionales del derecho. Y esto todavía no existe. El presidente Lasso ya lo ofertó, pero todavía no lo tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un policía enfrenta una investigación, no tenga que estar contratando de su propio bolsillo, sino que el Estado le faculte, digamos, le habilite un presupuesto para que él pueda contratar a un profesional de su confianza. Dos, el general Rodríguez hizo referencia a que, claro, una cosa es estar sentado en el escritorio o aquí en este espacio digamos, y plantearse los casos y las posibilidades, pero el rato de los hechos es una cuestión ya diferente. Sí, es verdad, pero el derecho penal, la ley no puede ser una novela que prevea cada una de las circunstancias. La ley penal establece los presupuestos y luego tienen que ser aplicados a los casos concretos. Y le pongo un ejemplo que más o menos era lo que decía el doctor Spin. Yo le digo, ¿qué pasa si es que una persona, un ladrón, está asaltando y saca una pistola y esa pistola es de juguete? ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Yo ya me imagino la reacción ciudadana. No, pero es que van a decir que esa arma de juguete no sirve para matar y por lo tanto no puede disparar. No, señor. Si un ladrón saca un arma de juguete y un policía le dispara y lo mata, es un acto jurídico. Eso se llama error de prohibición indirecto. Es decir, yo les puedo decir con todo el convencimiento, que el derecho y la ley da respuesta justa a cualquier circunstancia de las que ustedes se puedan imaginar respecto de la legítima defensa. ¿Por qué? Porque no es algo que lo estamos aprendiendo hoy. Estamos 200 años en esto. Entonces ya el derecho lo tiene absolutamente cubierto. ¿Que hayan errores humanos? Claro que sí. ¿Que hayan por ahí fiscales, jueces que no interpreten bien la ley? Claro que sí. Pero que sea la regla, que los actores del sistema no sepan cómo funciona la legítima defensa, tampoco. Eso dependerá de cada caso. Por eso termino con esto. Un policía que usa su arma y mata a otra persona puede ser un héroe o el peor de los criminales. ¿De qué depende? De las circunstancias del caso. General Pablo Rodríguez, ¿qué lecciones dejan estos hechos, este caso? Por cierto, como reclamaba el doctor Pablo Encalada, nuestra obligación es poner en escena esto, para que sean los expertos, los abogados, los operadores de justicia los que expliquen debidamente, porque tiene que haber fundamentos y por ello nuestra contribución para que se busque la verdad. No la tenemos, que se busque la verdad. General Rodríguez. Sí, efectivamente, muchísimas gracias. Los conceptos vertidos tanto por Hugo Espín y Pablo Encalada
son muy importantes. Efectivamente, la policía internamente siempre nos está recalcando en el sistema de capacitación continua, como muy bien lo conoce el doctor Espín. Y aquí quiero hacer una puntualización. Gracias. Dios le pague, doctor Espín, porque realmente su bondad con el policía Santiago Olmedo es inmensa, y la única palabra que puedo hacer como policía es decirle Dios le pague, porque es terrible las condiciones en las que uno tiene que trabajar y a veces defenderse. Sí es necesario tomar en consideración. Nosotros, como les dije, al crear esta comisión legislativa policial, se hizo grandes pasos, se ayudó a muchísimos policías de honor, policías de bien, pero sí es necesario que la justicia tenga un poquito de entendimiento de esta normativa policial. Por eso es que una de las cosas que también solicitamos en ese debido tiempo, y que también está previsto en la Constitución como tal, es tener juzgados especializados para esto. Porque no es lo mismo generar cualquier actividad o condicionante que englobe a un delito, que un delito que comete un servidor policial. Es distinto. Inclusive hay normas expresas y hay sentencias de cortes interamericanas al respecto de eso. Es necesario que exista una mejor capacitación en el sistema judicial para poder tener una respuesta adecuada en estos casos. Y yo creo que este es el momento oportuno para solicitar y para que se oriente de esa manera y tener efectivamente juzgados especializados para tratar estos temas. Bien, yo quiero agradecer el aporte, la ilustración que nos han dado esta mañana el doctor Hugo Espín, abogado defensor del cabo Santiago Olmedo, el doctor Pablo Encalada, jurista penalista, y el general Pablo Rodríguez, precisamente para tratar de esclarecer desde esta visión de la comunicación de un hecho ocurrido en una unidad judicial de Riobamba, esta sentencia condenatoria contra el policía Santiago Olmedo. Gracias por el aporte y muy amables, recibimos siempre respetuosos las observaciones y las opiniones que han dado. Muy buen día. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias. Pablo. Muchas gracias. Buscando la verdad, aquí en la revista de Opinión Democracia, 8:08 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con otro tema que debiera empoderar a la sociedad ecuatoriana, como es la necesidad de emprender una reforma político-electoral frente a la crisis de los partidos en el país. No puede seguir un sistema político en las actuales condiciones. Invitados, el doctor Francisco Huerta Montalvo, el doctor Ramiro Rivera y el doctor Carlos Aguinar. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te emociona un mundo donde la humanidad coexista en armonía con la